Vamos a orar juntos. Dios Padre, lleno de misericordia y amor, te damos gracias. Nosotros que estábamos muertos al pecado, pero nos salvaste, y en el cuerpo del Señor la Iglesia nos ha dado este precioso cargo de profesores, te damos muchas gracias. Los alumnos pequeños que nos confiaste, ayúdalos a ser obreros preciosos del Señor. Y también los profesores que trabajan para esto, Señor, bendícelos con tu poder, con tu sabiduría. Añádelos más. Aunque ha pasado generación por generación, pero ayuda para que en nuestra iglesia podamos predicar fuertemente tu evangelio. Señor, susténtanos, ayúdanos. Hoy también los profesores que están delante de tu palabra, Señor, vístele con tu poder de la palabra y danos más tu sabiduría. Dejamos todo en el nombre de Jesús quien nos ama. Amén. Vamos a buscar juntos Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Como tenemos también la documentación, vamos a ir viendo junto con la documentación. Génesis capítulo 1, versículo 1, leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy vamos a ver con Génesis capítulo 1 sobre la creación de Dios. Aquí Dios, en el principio de la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra es la palabra más importante, por eso Dios, antes de decir otras cosas, dijo este versículo. A través de este versículo corto, Dios refutó el ateísmo, el politeísmo, el panteísmo, la evolución, el nihilismo, etc. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo esta palabra al principio para decir que aquellos que dicen que no hay Dios están equivocados. Y también dijo que Dios creó los cielos y la tierra. Eso significa que no hay otro Dios. El que creó los cielos y la tierra es solo Dios, no hay otros dioses. Por eso todas las demás religiones son falsas. Y también, como Dios creó todos los cielos y la tierra, por eso todas las cosas que existen en esta tierra son criaturas y no son objetos para adorar. Y como dijo que Dios lo creó, por eso los que piensan que sucedió por sí solo es falso. Es decir, la evolución es falsa. Y cuando Dios crea las cosas, no la crea en vano. Dios lo creó y la historia está escrita en Génesis capítulo 1. Y todo lo hizo con un propósito. Por eso yo existo en esta tierra también, con un propósito. Todas las cosas vuelven al vano, todas las cosas vuelven a la vanidad. Esa palabra es falsa. Así está diciendo Dios. En Génesis capítulo 1 está escrito que Dios creó los cielos y la tierra durante 6 días. Y sobre este contenido, muchos estudiosos lo llaman como capítulo de la semilla. De hecho, la creación de 6 días es una historia real. Y también es una versión abreviada de lo que Dios hace durante miles de años de la historia, como una semilla. Y también es un anticipo de lo que Dios hará en nuestras almas. Por eso, primero vamos a ver sobre el contenido de los 6 días de la creación. Aquí en Génesis capítulo 1 registra los 6 días de la creación.
se puede dividir fácilmente cada día, ¿no? Porque Dios lo separó. Aquí en versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Es decir, cuando Dios dice, Dios dijo, y en versículo 5 al final dice, y fue la tarde y la mañana un día. De esta manera comenzó el primer día y acabó el primer día. De esta manera lo escribió. Y en versículo 6, luego dijo Dios. De esta manera empezó el segundo día. Y en versículo 8 al final, y fue la tarde y la mañana al día segundo. Así lo dijo. Y por eso, cuando comienza un día, siempre comienza con dijo Dios. Y cuando acaba el día, dice, y fue la tarde y la mañana, el día tal. Y así acabó el día. Por eso, ¿qué hizo Dios en primer día? ¿Qué hizo Dios en segundo día? Podemos conocer fácilmente con este contenido. ¿Qué es lo que hizo Dios el primer día? Creó la luz. Y el segundo día creó la expansión, es decir, nuestra atmósfera. Eso creó las aguas sobre la expansión y las aguas debajo de la expansión. Y tercer día, como todo está bajo el agua, hizo que sobresaliera la tierra. Y entonces creó la hierba en la tierra, las plantas, los árboles. Y el cuarto día, desde el cuarto día, empezó a llenar el espacio que ha creado. El cuarto día creó las estrellas, la luna y el sol. Llenó el cielo. Y el quinto día creó los peces del mar y las aves del cielo. En el sexto día creó el ganado, los animales que se arrastran, las bestias, los animales. Y por último creó al hombre. Por eso, durante 6 días se puede dividir entre primeros 3 días y últimos 3 días. Los primeros 3 días Dios hizo espacio y los otros 3 días llenó con la vida en estos espacios. Así podemos entender. Pero en el versículo 3 de capítulo 1, así empieza, dijo Dios, ¿no? En cada día. Entonces, el versículo 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, estos versículos no están dentro del primer día, es decir, estos versículos es antes del primer día de la creación. Nosotros no podemos saber en qué día corresponde esto y cuánto tiempo de distancia tiene con el primer día de la creación. No lo sabemos. Los científicos dicen que la historia del universo tiene más de 10.000 millones de años y que la Tierra ha nacido más de 5.000 millones de años. Esto contradice con la Biblia. No es así. Porque Dios en el principio creó los cielos a la tierra al principio existía. Es decir, había el mundo material. Pero después Dios empezó a crear, es decir, con todos los elementos Dios empezó a crear. En el primer día creó la luz, el segundo día la expansión. De esta manera empezó la creación. Por eso Dios en el principio creó los cielos y la tierra. No sabemos que ese momento es 10.000 millones de años antes de la creación del primer día o no. No podemos saber, pero tampoco se contradice con la Biblia. O también podría ser que Dios en un momento lo hizo. Podemos entender de esta manera u de otra, pero que lo que dicen los científicos y lo que dice la Biblia no contradice. No hace falta enfatizar que es un momento o fue durante mucho tiempo. Pero sí que podemos saber que en esta tierra existió la vida
desde hace 6.000 años. Esto es la verdad bíblica. La Biblia usa el verbo crear y hacer por separado. Por eso nosotros en Génesis, para entenderlo bien, tenemos que ver el verbo crear y el verbo hacer. En Génesis capítulo 2, vamos a buscar Génesis 2, versículo 3. Vamos a leer juntos. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí en el mismo versículo usa dos palabras, ¿no? Había hecho y la creación. Porque son dos cosas diferentes. La palabra crear significa de la nada hacer algo. Por eso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, de la nada Dios creó los elementos del universo. Y hacer es, por ejemplo, con la tierra, hacer un utensilio, edificar una casa, no, se puede decir, hacer una casa, es decir, usando materiales existentes, aplica tu sabiduría y haces algo con tu propósito, ¿no? Con tu objetivo. Por eso en Génesis capítulo 1 podemos ver que Dios creó 3 cosas y el resto lo hizo Dios. Lo primero que Dios creó era materiales. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó este mundo material. Y segunda cosa que Dios creó fue los animales. Por eso en Génesis 1, versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí dice que todo según su género lo creó Dios. Y por eso el alma de los animales, la vida, el alma de los animales no es un material. Por eso Dios, aunque el cuerpo de los animales fue hecho de materiales, pero el alma es algo que no existe en la material. Por eso con la evolución no se puede explicar, porque de la roca no se puede producir una vida. Dios desde el principio lo creó. Y la tercera cosa que Dios creó está en versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La tercera cosa que Dios creó fue el hombre. El cuerpo humano es igualmente como el cuerpo de los animales hecho de la tierra. Por eso en Eclesiastés 3:20 dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. El cuerpo de los animales y el cuerpo humano igualmente fueron hechos de la tierra, de material. Pero el alma de los animales y el espíritu del hombre es diferente, por eso dijo que creó los animales y después dijo que Dios creó al hombre, es porque el hombre tiene diferente imagen, tiene diferente propósito. Es un ser diferente lo que Dios creó. En Génesis 1, en la versión coreana, se registra un total de 10 veces que Dios creó cada especie. En la Biblia, 10 simboliza todo. Dios creó todo según su especie. Así lo registró en la Biblia. Es decir, desde el principio un mono es mono, un pez es un pez. Y otros animales también, cada uno según su especie fue creado por Dios. Y el hombre también fue creado como hombre. Así nos lo dijo. Por eso Dios desde el principio niega la evolución. Ahora en nuestra época, al avanzar la ciencia se ha convertido como una religión.
La ciencia no puede explicar todo. Aunque la ciencia no puede demostrar todo, pero los hombres consideran que la evolución es una ciencia, pero ni siquiera es la ciencia. Pero la gente entiende la evolución como una ciencia, como una religión y lo tolera. Hay mucha gente que tiene la idea de la creación basado en la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente dice que cuando Dios creó el mundo, lo creó de la manera evolutiva. Pero esto es algo absurdo. Dios es todopoderoso. Él conoce todo. Él puede hacer todo. ¿Para qué crear hombre pasando con procesos? Esto es como decir que Dios tiene su perspectiva imperfecta. No es mono ni es hombre, significa que son una obra imperfectas. Dios así no creó al hombre, sino que Dios es perfecto. No tiene ninguna falta. Por eso desde el principio creó todo según su especie, con su propósito. Y como no pueden creer a este Dios todopoderoso, y por eso la ciencia, al aumentar más fuerza, pues empezaron a tolerarla. No pueden creer la Biblia literalmente y empiezan a creer la creación, pero basado en la evolución. Pero sin embargo nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y quién es Dios? Y por eso no tenemos que tolerar esto. Vamos a ver lo siguiente en la página 4. ¿Por qué lo creó durante 6 días? Dios es todopoderoso. Por eso Él puede hacer todo en un momento. En el momento que Dios lo crea, puede hacer que el hombre viva en esta tierra perfectamente. Es porque Dios le faltó poder, diciendo que hoy ya estoy cansado, voy a terminar el primer día aquí, segundo día aquí. No es por eso que creó durante 6 días, sino que Dios desde el principio podía hacer todo en un momento. Pero sin embargo, Dios lo creó durante 6 días y el séptimo día reposó. El séptimo día reposó no porque estaba cansado, es porque no tenía nada más que hacer, por eso reposó. ¿Y qué hizo en el octavo día? Reposó, porque ya no tiene nada más que hacer. ¿Y por qué se rompió el reposo? Por el pecado de Adán. Después de pecar Adán, entró el pecado en el mundo y después continuó. Como Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora, yo trabajo. Dios trabajó constantemente para la salvación de los hombres. Por eso Dios creó en 6 días no porque le falta fuerza, sino que hay algo que Dios nos quiere enseñar. Por eso Dios creó durante 6 días. Segundo de Corintios, capítulo 4, buscamos en la Biblia. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer juntos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Citando Génesis capítulo 1, está explicando sobre nuestras almas. Este mundo que estaba llena de tinieblas, llena de oscuridad, sin orden, en ese momento Dios al principio dijo, sea la luz. Y al resplandecer la luz en este mundo, empezó a desaparecer la oscuridad. Y pasando días y días, esta tierra empezó a haber orden. Igualmente, Dios hizo resplandecer en nuestros corazones el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Desde que nacemos con espíritu muerto. Estábamos en tinieblas, pero Dios, con el poder del Espíritu Santo, hizo resplandecer el conocimiento de Jesucristo en nuestros corazones. Por eso, al entrar la luz en nuestros corazones, hemos recibido la salvación. Y después de recibir la salvación, nuestra vida desordenada empezó a tener orden ante Dios. Dios hizo la expansión, separó aguas sobre la expansión y debajo de la expansión. Hizo salir la tierra. Y al salir la tierra empezó a producir árboles con frutos, hierbas, plantas. Empezó a haber vidas. Pasando días, empezó a haber vidas en el mar, vidas en el cielo, vidas de animales en la tierra y finalmente el hombre. Igualmente, si recibe la salvación, empezó a tener orden. Dios lo ordena. Estando en la iglesia aprendemos el orden y aprendemos quién es Dios y en qué posición estamos nosotros. En una iglesia que tenga más años, en una iglesia que tenga años donde Dios trabaja, entonces la iglesia también será ordenada y los santos también ocupan su posición. Y nosotros que estábamos muertos, empezamos a vivir una vida que da frutos ante Dios. Es decir, que la vida llena en nosotros. Y si vemos la creación de Dios según orden, Dios creó primero los peces. Si vemos la cara de los peces es un poco borrosa. En comparación con los peces, las ranas tienen el rasgo un poco más parecido que el hombre. Y luego los pájaros, el hombre, ¿no? Pasando días, si vemos según el orden, Dios lo creó cada vez más semejante al hombre. Igual manera, los salvos, pasando el tiempo, poco a poco asemejamos más a Jesús. Cambiamos poco a poco. De esta manera Dios nos explica también. Génesis capítulo 1, volvemos. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así acabó el primer día. Pero Dios dijo, fue la tarde y la mañana. Habitualmente cuando hablamos primero mañana y luego tarde. Pero Dios dijo, primero fue la tarde y después la mañana. El camino de Dios y los que pertenecen al diablo, su camino es diferente. El diablo empieza de mañana a la tarde, pero los que pertenecen a Dios empieza de tarde a la mañana. El camino del diablo al principio es como la miel, pero después se vuelve amargo como el ajenjo. Al principio parece toda prosperidad, pero después es la destrucción. Parece que recibe gran gloria en el mundo, pero en el infierno castigo eterno. Pero los que pertenecen a Dios empiezan la tarde y luego la mañana. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, poco a poco se iluminan más. Por eso los que pertenecen en el camino de Dios comienza de la vanidad a la verdad, del caos al orden, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida y del sufrimiento a la gloria final. Por eso fue la tarde y la mañana. Los que pertenecen a Dios, así es su vida. Y aquí en página 4, en medio, Efesios 3, versículos 18 y 19,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así como poco a poco se llena la vida, el amor de Dios será poco a poco más profundo, más grande, y comprenderemos cada vez más el amor de Dios, y de esa manera nuestro corazón se dejará las cosas del mundo poco a poco y se llenará de las cosas de Dios y seremos llenos de Espíritu Santo. De esta manera nos habla Génesis capítulo 1. Por eso en San Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Al principio la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas, pero se convirtió en una tierra ordenada, llena de vidas, que era bueno ante los ojos de Dios. Igualmente, nosotros también seremos cambiados poco a poco a un aspecto perfecto, agradable a Dios, y la vida será mostrada en nosotros. De esta manera glorificamos a Dios y Dios se gozará de nosotros. Y Génesis capítulo 1, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Aquí Dios separó. Dios separó y fue así. Dios hizo la historia de separación. Ahora mismo también Dios está separando. Al principio Dios iluminó a esta tierra llena de tinieblas y por eso solamente había tinieblas, pero separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y después separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Dios separó desde Génesis y lo separa hasta Apocalipsis al final. Dios separa lo bueno y lo malo en esta tierra. En página 5, San Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Jesús separa el trigo y la paja. El destino del trigo y de la paja es totalmente diferente. Y Dios separa el trigo de la cizaña en nuestras vidas. Cuando ocurre un acontecimiento repentino en la iglesia, entonces se separa el trigo de la cizaña. Cuando surge algo repentino en la vida, se separa Dios el trigo de la cizaña. Y Dios, cuando enviará a Jesús otra vez en esta tierra, ese día se separará totalmente el trigo de la paja. San Mateo 13, aquí en la documentación, el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged trigo en mi granero. Cuando Jesús venga, lo separará. Y el versículo 50, versículo 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será lloro y el crujir de dientes. Hay una historia de separación. San Mateo 25, versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El Señor ahora mismo también está separando. Y cuando separó la tierra, es decir, cuando todo estaba sumergido en el agua, Dios descubrió lo seco. Dios dividió el mar
y la tierra fue descubierto, subió. Aquí en Génesis 1, versículo 10 y 12, vamos a ver la documentación y leamos juntos. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Dios descubrió la tierra, es decir, la tierra estaba bajo el mar y salió del mar y empezó a dar frutos. Los árboles, hierbas verdes. Si la tierra está bajo el agua y no sale fuera de agua, entonces no podrá dar frutos. Pero obedeciendo la palabra de Dios, salió fuera de agua, separó, ¿no? Cuando se separó, empezó a dar frutos. Los cristianos, si están sumergidos en la tierra, no pueden dar frutos. Así nos enseña también. Sin separación no habrá obra de Dios. Segundo de Corintios 6, versículos 17 y 18 también. Vamos a ver en la página 6. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor llamó a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Cuando la tierra fue descubierto, Dios dijo que era bueno. Cuando los cristianos son separados del mundo, es bueno ante los ojos de Dios. Y no están sumergidos bajo el pecado, sino, como dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Cuando salimos del mundo apartados, entonces Dios lo verá y se agradará. Aunque no hayamos podido dar frutos al instante, no hayamos podido cambiarnos rápidamente en el Señor, pero si echamos la raíz profundamente en la iglesia pensando no voy a mezclar con el mundo, no voy a tolerar el mundo y guarda su fe firmemente, esto es ser distinto ante Dios. Y vio Dios que era bueno. Y a estas personas Dios le da semilla para que pueda dar fruto, pueda crecer, le da semilla. Y los que han recibido la semilla de Dios pueden dar fruto, pueden crecer. Por eso, si queremos dar frutos, entonces hay que ser distintos, agradables a Dios. Si queremos que los alumnos puedan crecer como obreros buenos de Dios, entonces, si queremos que más alumnos puedan recibir la salvación, hay que ayudar para que ellos puedan ser separados del mundo y no mezclados en el mundo, disfrutando, gozando allí, sino que ayudarles a ser distinguidos de allí, para que puedan recibir la semilla de Dios y poder dar frutos ante Dios. Y Génesis 1:16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Dios en el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas. Antes no había, antes también había, pero lo hizo significa que Dios, como aquí dice, sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Así lo ordenó Dios. Para que el hombre pueda vivir, para que el hombre pueda verlo y aprender lecciones, colocó los 12 signos del zodiaco. Es para dar lecciones a los hombres, por eso ordenó todo. Hizo que el sol
señorease en el día y la luna señorease en la noche. En Salmos 89 dice que como la luna, que es testigo fiel en el cielo. La luna testifica que existe el sol. Igualmente, quienes testifican sobre Jesús somos nosotros, los cristianos. La luna también es ejemplo de la iglesia. Dios lo hizo así para darnos lecciones. La luna es una existencia muy importante porque si no hay luna, no puede haber vida en la Tierra. Todos los seres vivos en la Tierra viven según el ciclo de la luna y producen y también da granos y por la marea alta y marea baja purifica la Tierra. La luna está en una distancia apropiada que Dios puso y ese lugar sigue estando. La iglesia también tiene su posición. No hay que acercar al mundo ni escaparse del mundo. Por eso podemos ver lecciones en la página 6, número 1. La luna siempre mantiene una distancia constante de la Tierra. No puede acercarse ni alejarse más. Si se acerca, la Tierra puede estar lleno de aguas, de mar, y no podemos vivir los hombres. Y tampoco puede escaparse lejos. Es decir, por ejemplo, ir a monasterios o pueblos religiosos apartados. Vamos a vivir solo entre nosotros. Esto no es adecuado ante Dios. Es decir, no estar junto con los mundanos, no. Tenemos que ser distinguidos, pero en el mundo. Y en nuestra época hay muchas iglesias que están cambiándose, secularizándose. Aunque el mundo tiene su corriente, pero la palabra de Dios no se cambia. Tenemos que guardar la imagen de la iglesia bíblica hasta final. Así podemos agradar a Dios. Si no es así, no vamos a poder hacer este papel de testigos. Y segundo, cuando la luna está en una posición en la que bloquea el sol, al contrario, causa daño. Podemos imaginar sobre eclipse solar. La Tierra que está en eclipse solar, los que son cubiertos por la sombra de la luna no pueden recibir la luz solar. Por eso la iglesia no puede cubrir la gloria de Dios en el mundo. Y la iglesia no puede querer recibir la gloria de Dios. Ni tampoco tener la imagen corrupta de no enseñar bien la palabra de Dios. Que alguien diga que yo por ti no voy a la iglesia. Sino al ver esta iglesia, parece que Dios vive. A través de esta iglesia ahora sé cómo es Dios. De esta manera tenemos que dar una imagen correcta como testigos para que Dios sea glorificado. Y no debemos emitir la voluntad de Dios dudosamente a las personas, sino tal cual como es. En página 7, la luna no debe quedar cubierta por la Tierra como un eclipse lunar. Eclipse lunar es que está el sol, la Tierra y luego la luna se esconde de la Tierra. Y por eso, si la luna se esconde de la sombra de la Tierra, no puede dar ninguna luz. La iglesia no puede estar escondida del mundo. Los cristianos no pueden dar excusa del mundo diciendo que yo por eso no puedo llevar bien la vida cristiana, por eso me cuesta. Dios nunca da una situación que no pueda llevar la vida cristiana. Dios nos da tentación que podemos resistir y si no podemos nos da la salida. En cualquier circunstancia, decir que yo no puedo llevar la vida cristiana, esto es una excusa. Nunca es verdad. Por eso echamos culpa al mundo diciendo que no puedo alumbrar la luz de Cristo. Esto no es correcto. Así podemos entender. Y cuarto, la luna tiene diferentes aspectos. La luna creciente, media luna, luna llena, luna menguante, pero ¿cuándo es más brillante? La luna llena, ¿no? Y nosotros
ante el Señor con qué aspecto tenemos que estar hacia el mundo. No tenemos que ser la luna creciente, ¿no? Parece que no sirvo para nada, sino que hay que ser una luna llena. La gloria que el Señor me ha dado, el amor que me ha dado, tal cual tengo que resplandecer al mundo. Así tenemos que llevar la vida cristiana. Vamos a orar juntos y terminamos. Dios Padre, te damos muchas gracias. Nos ha dado esta lección muy preciada. Dios, ¿con qué plan creaste este mundo para nosotros? Hemos pensado juntos. Nosotros que hemos recibido la salvación antes que las personas del mundo, ayúdanos a vivir la vida cristiana correctamente ante el Señor y ayúdanos a ser como la luna llena, vivir como testigo fiel. Cada día que pasa, ayúdanos a poder crecer correctamente ante el Señor y que a través de cada uno de nosotros, Señor, obres fuertemente, danos tu gracia. Dejamos confiando todo en el Espíritu Santo, oramos en el nombre de Jesús que nos ama. Amén.